nave estoy por coronarme. Y así como cada iglesia vio la promesa, ahora viejo soy pero me siento igual de fuerte. En mi rostro hay cicatrices de cada batalla y mi semblante rudo porque soy hombre de guerra. Así como cada iglesia vio la promesa, ahora viejo soy pero me siento igual de fuerte. En mi rostro hay cicatrices de cada batalla y mi semblante rudo porque soy hombre de guerra. Dame ese monte, dámelo, dámelo, dame las naciones, dámelas, dámelas, dame ese monte, dámelo. Con nuestros autónomos y pymes, ayudándoles a salir adelante mediante financiación y nuevas soluciones. Con nuestros comercios, devolviéndoles la cuota de mantenimiento de los TPVs. En CaixaBank estamos con ellos y contigo más que nunca. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer. Mi padre hizo todo por mí. Cuando dijo en la cruz, consumado es, ahí me quiso decir, te doy vida y salud, y la riqueza del cielo. Queremos hoy son decir primeramente esta noche y queremos ahí primeramente agradecerle a Dios por este momento que Dios nos da de poder estar aquí y poder compartir un momento su palabra, un momento de oración y un momento ahí de que está ahí en su visita, que sea de mucha edificación, ¿no? Espero que todos estén bien, se encuentren bien y sabiendo que dentro de pronto pues ya estaremos en este lugar, nos podremos congregar nuevamente y podremos hacerle fiesta, ¿no?, al Rey, una fiesta como así como cuando el pueblo salió del desierto. Dice que lo primero que Dios le mandó hacer al pueblo fue hacerle fiesta, ¿no?, en medio del desierto. Y después de todo esto de lo que se viene, pues le vamos a hacer una gran fiesta al Rey, nos vamos a hacer todo eso y todas aquellas personas que se sienten así un poco secas, se sienten así un poco tímidas, se sienten así un poco que no saben, ¿no?, cuál es su rumbo de su vida. Este es un momento para que tú te dispongas en tu corazón y este es un momento para que hay que tomar un poco de lección, ¿no?, de saber valorar lo que nosotros tenemos en nuestra casa, en nuestro templo y poder adquirir, ¿no?, esa unción, poder adquirir esa habilitación que por medio de nuestros padres espirituales que nos han traído de poco en poco y nos van a seguir trayendo, y es para poder apreciar la palabra, ¿no?, que la palabra es la que nos sostiene, la palabra es la que nos mantiene, la palabra es la que nos edifica, la palabra, por medio de la palabra es que estamos ahí y no hay que apartarnos, ¿no?, en ningún momento, siempre estar ahí vigente, siempre estar ahí presente, siempre estar firme. De algo le dijo Dios a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, le dijo, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Entonces, ¿qué es lo que te está pidiendo Dios en estos días de cuarentena? Que te esforces, que seas valiente, que no tengas miedo porque Él va a estar con nosotros. Ahí dijo Jesús antes de irse en Mateo 28 que Él estaría con nosotros, ¿no?, hasta el fin del mundo, y este es un momento para que podamos confiarnos en ese Dios que sigue haciendo proezas, ese Dios que sigue
es el mismo Dios y Dios no cambia, ¿no? Por ahí, en estos días meditaba en una palabra que se la quería soltar a los jóvenes, pero creo que es una palabra para todos. Y dice ahí en Marcos 4:40 en adelante, es la historia de Jesús. Jesús se encontraba, dice, en medio de una barca, dice, pero él estaba en la parte de atrás y iba con todos sus discípulos. Y dice que de repente se levantó una gran tempestad, dice ahí, se levantó una gran tormenta. Y dice que los discípulos comenzaron a decirle a Jesús que se levantara, ¿no? Que tenían miedo, los hombres eran temerosos, estaban ahí temerosos. Por ahí los hombres eran expertos en pesca, conocían perfectamente el mar, conocían perfectamente los tiempos, pero en ese momento la tempestad los hizo tener miedo, los hizo tener temor. Y el miedo los paralizó en ese momento. Ellos le dijeron al maestro, mira, tú tienes cuidado de nosotros que vamos a perecer en esta tormenta. Y no, Jesús se levantó y dice que reprendió aquellas olas, aquel mar, reprendió aquella tormenta y él le dijo, ¿dónde está su fe? Hombre de poca fe, dice en otra versión. Pero lo que esta enseñanza, la de Marcos 4, nos da a entender que no hay que perder la fe en ningún momento, que a pesar de que lo que venga, a pesar de lo que se atraviese, si el maestro está en la barca, todo va a estar bien. Si el maestro está en tu casa, ahí en medio de tu casa, si el maestro está en medio de tu familia, todo va a estar bien. Y este es un momento para levantarse, este es un momento para decirle a Jesús, Jesús, entra a mi casa, Jesús, entra a mi familia, Jesús, entra a mi familia, que aquí, Señor, te necesitamos, Señor. No dejes que yo perezca, Señor, no dejes, Señor, que yo me ahogue, Señor, en esta circunstancia. Dice que aquella viuda, dice que Eliseo encontró, dice que Eliseo estaba ahí, dice, en medio de aquel desierto, pero le dijo a la viuda, trae a tus hijos y métete tú a tu casa, le dijo. Y dice que aquella mujer, dice que mandó a traer vasijas y el aceite, dice que proveía, el aceite subía, el aceite no cesaba, y a causa del aceite representa la unción. Nosotros en nuestras casas necesitamos ese aceite, necesitamos esa unción para que Dios esté ahí en medio entre nosotros y confiando en Dios, ¿no? Confiando primeramente que vamos a salir victoriosos, vamos a salir con algo, ¿no? Con algo muy expectante, pero que no sigamos siendo los mismos después de esto, que no sigamos siendo los mismos después de que pase esto, sino que tengamos otra mentalidad de reino. Y nada, quería orar un pequeño momento por ustedes, ¿no? Por las familias, por los niños, por los ministerios, por las personas, y confiando en Dios, ¿no? Vemos que hay muchas personas ahora en los hospitales que están necesitados, ¿no? Muchas personas se están muriendo, los abuelitos especialmente, que ahí es donde más nos duele. Hola, se están soy yendo Alberto y sin este Cristo, vídeo ¿no? tiene historia en Este es un momento para pedirle a Dios que Dios tenga piedad de esta tierra, que Dios tenga misericordia y que Dios se mueva. Pues a ver, Así yo que les iba a me paso el pedir día que jugando con gamers, ¿vale? oraran un momento ahí Me flipa conmigo lo que hago. y nada, Pero es ponernos verdad un que momento no ahí de deja mucho tiempo comunión para a conocerse. los hermanos de las Eso y que casas, el mundo gamer es súper hetero. decirles que Entonces me yo me acompañen descargaba a Dulce hacer una para ver si pequeña había chicos oración y también, pues, pedirle que misericordia a gustarse Dios las y consolas que como a mí. algo Dios va a hacer, Pero ¿no? hay un Que Dios problema, va a gestar una algo a putada. nuestro favor, y ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios todopoderoso que todo lo puede y que todo lo va a seguir pudiendo, porque hasta aquí, dice su palabra, nos ha ayudado Jehová, hasta aquí Jehová nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando. Gracias, Santísimo Padre, por darnos la bendición, papá, de poderte, Señor, servir, Señor, y estar delante de ti, Señor, delante de tu presencia, Señor, sabiendo, Señor, que tú vas a hacer algo, Señor, en medio entre nosotros, Señor. Somos muy agradecidos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos estás cuidando, Señor, en todo momento, Señor. Sabiendo, Señor, que tú vas a seguir obrando, Señor, en medio entre nosotros, Señor. Que tú no nos vas a dejar, Señor, que tú no nos vas a desamparar, Señor. Oramos por la familia, Señor. Oramos por la familia, Señor, para que hagan milagros de provisión, Señor, en las casas, Señor. Que no cese, Señor, el pan ni el aceite, Señor, que sino que seas tú proveyendo, Señor, que se multiplique, Señor, la provisión, Señor, de mis hermanos, Señor, ahí en sus casas, Señor. Que seas tú, Señor, en medio entre ellos, Señor. Que seas tú, Señor, moviendo tu mano de poder, Señor, a nuestro favor, Señor, que seas tú, Señor, porque estamos muy agradecidos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú sigues siendo fiel, Señor, tú te sigues moviendo, Señor, en medio entre nosotros, Señor.
te pedimos, Señor, que tengas misericordia, Señor, de esta tierra, Señor, que tú, Señor, tengas misericordia, Señor, de cada ser humano, Señor, sabiendo, Señor, que somos muy agradecidos, Señor, contigo, Señor, pero estamos pidiendo esa misericordia de lo alto, Señor, pidiéndote misericordia, Señor, pidiéndote misericordia, Señor, por aquel que no te conoce, Señor, y que te pueda conocer, Señor, pidiéndote misericordia, Señor, por esas personas que están en los hospitales, Señor, que ya están en su último aliento, Señor, que seas tú, Señor, dando, Señor, una oportunidad, Señor, para que te puedan, Señor, reconocer, Señor, que tú eres Dios, Señor, moviendo, Señor, tu mano de poder, Señor, sabiendo, Señor, que tu mano va a ser extendida, Señor, que ninguna, Señor, plaga va a tocar, Señor, la morada de tus hijos, Señor, confiando, Señor, que la peste destructora pasará de lejos, Señor. Tú así, Señor, como escondiste, Señor, a Moisés 3 meses, dice, porque era hermoso. Hermoso representa la gracia. Tú ahí, Señor, lo escondiste 3 meses, Señor, hace el libertador, Señor. Ahí lo escondiste, Señor, hace el libertador, Señor. Sabiendo, Señor, que nosotros, Señor, somos libertadores, Señor, para poder edificar, Señor. Sabiendo, Señor, que estamos bajo esa promesa, Señor, del Dios de Abraham, Señor, del Dios de Isaac, Señor, del Dios de Jacob, Señor, del Dios de Elías, Señor. Y tú eres nuestro mismo Dios, Señor. Sabiendo, Señor, que tú estás aquí, Señor, moviéndote con poder, Señor, moviéndote con gloria, Señor. Y moviéndote, Señor, en medio entre nosotros, Señor. Queremos bendecir, Señor, primeramente, Señor, la familia, Señor. Queremos bendecir, Señor, los hogares, Señor, por matrimonio, Señor, ahí, Señor. Matrimonio, Señor, edificado, Señor, por medio de la palabra, Señor. Matrimonio firme, Señor. Matrimonios con estructuras, Señor, bíblicas, Señor. Que se puedan, Señor, defender, Señor, cuando venga alguna prueba, Señor. Dice tu palabra, Señor, que resistamos al enemigo, Señor. Y él va a huir, Señor, de entre nosotros, Señor. Sabiendo, Señor, que si resistimos, Señor, vamos a, Señor, a obtener la victoria, Señor. Sabiendo, Señor, que en ti, Señor, está esa victoria, Señor. Moviéndote, Señor, en medio entre nosotros, Señor. Gracias, Jesús, porque tú te sigues moviendo, Señor. Que se levanten, papá, los sacerdotes, Señor, ahí de las casas, Señor. Que se levanten, Señor, hombres, Señor, sabios, Señor, que puedan edificar sus casas, Señor, con sus esposas, Señor. Que puedan instruir a sus hijos, Señor. Y sabiendo, Señor, que en estos días, Señor, en estos días de cuarentena, Señor, que están en las casas, Señor, tú estás trayendo un espíritu de reconciliación, Señor. Como decía la profecía a comenzar el año, Señor, que se iba a traer un espíritu de reconciliación, Señor. Estamos creyendo, Señor, que todo esto es un plan tuyo, Señor, y que todo lo que tú haces, Señor, es perfecto, Señor. Y no podemos decir nada, Señor, porque tú eres perfecto, Señor. Tú eres soberano, Señor, y tú conoces, Señor, lo que vas a hacer, Señor, en los próximos días, Señor. Pero pidiéndote, Señor, esa protección sobre tus hijos, Señor. Así como Job, Padre, tenía un vallado, Señor. Así te pedimos, Señor, que tengas ese vallado sobre nosotros, Señor, pidiéndote esa misericordia, Señor, que estamos bajo la genética del Dios viviente, Señor, que pagó todo en esa cruz, Señor, y que sigue, Señor, dando vigencia al día de hoy, Señor, que por tu llaga ya hemos sido sanados, Señor. Envío palabra de sanidad, Señor, a todo aquel que está enfermo, Señor, todo aquel, Señor, que siente, Señor, que tiene un síntoma, Señor, que está ahí, Señor, preocupado, Señor, o que tiene un síntoma, Señor, pero espiritual, por la ansiedad, por el miedo, por el temor. Yo vengo dando palabras de sanidad, Señor. Vengo hablando palabras de vida, Señor. Vengo hablándole ahí, Señor, del espíritu al espíritu, diciendo, Señor, que tú estás sanando, Señor, en medio entre los tiempos, Señor. Tú eres un Dios omnipresente, Señor, que te mueves, Señor. Y envío la palabra de sanidad, Señor, a esa mujer, Señor, que está ahí, Señor, con un dolor en el pecho, Señor. Envío esa palabra de sanidad, Señor, ahora en el nombre de Jesús, que reciba, Señor, su milagro, que reciba, Señor, todo aquel, Señor, que está ahí preocupado, Señor, que todo aquel que está con temor, Señor, con ansiedad, con depresión, Señor, yo envío la palabra, Señor, de liberación ahora en el nombre de Jesús, Señor, moviéndote ahí, Señor, moviéndote, Señor, porque tú estás ahí, Señor, moviéndote, Señor, ahí, Señor, que se levanten, Señor, los valientes, Señor, que se levanten los valientes ahí en las casas ahora, Señor, que se levanten esas mujeres, Señor, esas mujeres sabias, Señor, esas mujeres con mentalidad de reino, Señor, sabiendo, Señor, que de aquí, Señor, vamos a ver tu mano de poder, Señor, vamos a ver, como decía el profeta, Señor, que rayos brillantes salían de tu mano, Señor, pero ahí estaba escondido tu poder, Señor, ahí estaba escondido tu poder, Señor, confiando en ese poder, Señor, confiando en ese poder de lo alto, Señor, confiando, Señor. Bendecimos, Señor, a cada persona que nos ve, Señor, bendecimos a las personas, Señor, que van a seguir viendo este video, Señor, bendecimos a nuestros hermanos que se conectan de diferentes naciones, Señor, de Estados Unidos, Señor, de Chile, de Italia, Señor, bendecimos, Señor, a esas personas también ahí, Señor, que tú estás poniendo ahí, Señor,
manto de protección, Señor, manto, Señor, de protección, Señor. Dice que a causa, dice, de la oración que Cornelio hizo, dice que vinieron ángeles, Señor, a su casa, Señor. Estamos necesitados, Señor, que tú envíes esos ángeles, porque estamos clamando a ti, Señor, de día y de noche, Señor, clamando, como dice el Salmo 55, de día y de noche, Señor, clamamos a ti, Señor, que tú vas a responder, Señor, tú vas a responder, Señor. Y así como te dijo Elías, Señor, en el monte Carmelo, Señor, respóndeme, Señor, respóndeme, Señor. Así estamos nosotros, Señor, pidiendo piedad, Señor, pidiendo piedad y que tú respondas, Señor, en medio de estos días, en medio, Señor, de esto, Señor, que tú te vas a mover, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor, y tus misericordias son nuevas, Señor, cada día, Señor. Te bendecimos, Señor, en todo momento, y bendecimos la familia, Señor. Bendecimos, Señor, todo, Señor. Bendecimos todo. Que también, Señor, que el domingo, Señor, sea un momento, Señor, de comunión, Señor, que vamos a tener nuestra Santa Cena, Señor. Que mis hermanos se puedan preparar, Señor. Que mis hermanos estén listos, Señor, porque tú estás en medio entre nosotros, Jesús. Gracias, Santísimo Padre. Gracias, Santísimo Hijo. Gracias, Santísimo Espíritu Santo, por darnos esa protección, por eso bello que tú eres. Ahora vamos a pasar un momento a la palabra que trae mi papá espiritual, nuestro pastor, y quedan con él. Gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Damos gloria a Dios en esta oportunidad que el Señor nos permite, el privilegio poder estar aquí en este lugar para alabar y glorificar el nombre del Señor. La verdad que es una bendición, hermanos, todos los hermanos que están conectados, ya estaba viendo ahí en la conexión, todos los hermanos que están ya conectados. Faltan más, sería bueno que nos podamos compartir ahí y poder, hermanos, estar todos en unidad. Yo creo que aparte de lo que Dios está haciendo en este tiempo, Dios nos está pidiendo que debemos de estar en unidad. Leí un pasaje, quiero leerlo con usted para que usted vea lo que la palabra de Dios dice. En el libro de los Hechos, hermano, ahí habla lo que es, hermano, los Hechos de los Apóstoles, dice, pero ahí es donde la iglesia, hermano, se desarrolla. Y leyendo un poco aquí lo que dice en el capítulo, dice en el capítulo 41. De Hechos capítulo 2, versículo 41, mire, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Eso estoy hablando de la iglesia primitiva. Entonces todos los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y mire cuántas almas se dedicaron a una iglesia, hermano, una iglesia grande, 3,000 almas. De ahí habla que en otro segundo mensaje que predicó el apóstol Pedro se convirtieron 5,000 más. Entonces, pero mire lo que dice el verso 42. Dice, y se dedicaban, diga conmigo, se dedicaban. Y se dedicaban continuamente, no era esporádicamente. No era porque viniera algún virus, no era porque viniera algún terremoto, no era porque viniera algo a la vida, sino se dedicaban a aquellas 3,000 almas, más yo creo que habían, ya en este tiempo ya habían 500 hermanos. Era la iglesia, usted sabe que por ejemplo, estaban los 12 discípulos, estaban los 120, pero luego, hermano, ya habían 500 hermanos. Entonces, en el sermón del apóstol Pedro se convirtieron 3,000. Entonces estamos hablando de que había una iglesia más o menos de 3,500 hermanos. Entonces lo que dice ahí la palabra del Señor. Entonces, pero mire cómo estos hermanos eran 3,500. Nosotros somos poquitos, hermanos. Los que se conectan son poquitos.
pero comparados a esa iglesia somos nosotros muy pocos y todavía no podemos llegar. Pero mire que dice, hermano, la palabra, se dedicaban continuamente, se dedicaban 3.500 hermanos, se dedicaban continuamente a, número uno, a las enseñanzas. Oiga bien, tome nota. Dice que se dedicaban, había una dedicación continuamente a las enseñanzas. Dice de los apóstoles, o sea, a una enseñanza, se dedicaban continuamente a una enseñanza apostólica de los apóstoles. Número dos dice que se dedicaban a la comunión. Ojalá que podamos tener comunión, hermano. Ahorita que estamos confinados en casa, deberíamos de tener comunión, pero aparte deberíamos de tener comunión los unos con los otros. Ahorita el que podamos estar conectados, hermano, es tener comunión. Mire cómo se dedicaba la iglesia primitiva. Mire, ya le voy a contar algo. Número uno, a las enseñanzas de los apóstoles. Número dos, se dedicaban a la comunión. Había comunión, eran 3.500 hermanos, pero podían tener comunión. Y mire lo que hacían, partían el pan, dice, al partimiento del pan. Número tres, al partimiento del pan, comían juntos, eran 3.500, pero podían comer juntos, hermano, podían partir el pan, podían tomar la Santa Cena, tomaban, hermano, y hacían, mire qué bonito, si pudiésemos nosotros dirigirnos por ahí. Y dice al partimiento del pan y a las oraciones, y a la oración, a orar. Ahorita estamos orando 24 horas, yo creo que no hay ningún hermano que pierda su turno para estar orando, para estar clamando. ¿Por qué? Porque lo que le quiero contar yo en esta oportunidad, mi hermano y mi hermana, antes de que oremos y nos vayamos a la palabra, es que dicen los expertos, dicen, hermano, los que han recibido revelación, dicen, hermano, que así como comenzó la iglesia primitiva, cuando se habla de primitivo se habla de la iglesia que comenzó, la iglesia naciente, la iglesia que sale del costado del Señor, y esa iglesia que empieza a crecer. El Señor le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino, y entonces Pedro predica 2 mensajes y se convierte en 8,000 personas. Entonces imagínense, él le dio las llaves del reino, se convierte en 8,000 judíos al cristianismo, a creer en Jesucristo como el Señor y Salvador de la vida. Entonces, hermano, mire, así como comenzó, ¿no ha visto usted que hay muchos hermanos que anhelan, como quisiéramos ser como la iglesia primitiva? ¿Sabe qué, hermano? Vienen tiempos en los cuales, hermano, vamos a parecernos a la iglesia primitiva. Entonces, así como comenzó la iglesia primitiva, con dones, con fuego, con hechos. Cuando habla el libro de Lucas, escribe este libro, hermano, de Hechos de los Apóstoles, es donde están todos los hechos. Usted va a ver ahí manifestaciones tremendas, hermano. El apóstol Pedro pasaba y los enfermos se sanaban, los discípulos predicaban y la gente se convertía, hasta los brujos, hermanos, se convertían a Cristo. Y era una tremenda, hermano, locura en aquel tiempo, en el sentido bueno de la palabra. Dios con ellos, Dios con nosotros, decíamos. Y si Dios es con nosotros, entonces Dios es un Dios de maravillas. Dios es un Dios grande, hermano, el Dios que usted tiene. Pero mire lo primero que debemos de hacer después de bautizarnos. Dedicarnos a la enseñanza. Debe haber dedicación a la enseñanza. Hay hermanos que ni se disipulan. Hay hermanos que ni siquiera sacan discipulado, hermano. ¿Y cómo pueden crecer así? No, número uno.
Estábamos llevando esa palabra. Yo sé que la escucharon ahí, o no la escucharon. Vaya, perdón, hermano. Entonces, monitoréenos ahí para poder nosotros, llevarle bien la palabra y no nos dimos cuenta. Disculpe. Ahora sí, ¿verdad? Estamos saliendo calidad. Bueno, entonces, hermano, de alguna manera, Hechos capítulo 2, léaselo, versículo 41, 42 y 43, 44. Y entonces, hermano, la iglesia primitiva va a llegar a este tiempo, una iglesia de fuego, una iglesia integrada, una iglesia que no le tiene miedo a nada, una iglesia, hermano, que se expande. Va a venir tiempo para la expansión del reino, viene el último evangelismo a las naciones. Entonces la iglesia primitiva necesitamos, hermano, llegar a este tiempo. Entonces queremos ser parte de la iglesia primitiva. Dios en este tiempo va a traer toda esa revelación, todo ese fuego, todo lo que sucedía en la iglesia primitiva, el temor, porque los apóstoles, hermano, hacían señales y prodigios. Yo quisiera hablar un poquito, un tema familiar en esta hora. Yo quiero que nos vayamos al libro de Génesis. Yo creo que hemos estado hablando un poquito de este hombre, pero yo quiero, hermano, de alguna manera quiero que leamos la palabra del Señor. Nos vamos a ir al libro de Génesis capítulo 6 y vamos a leer ahí detenidamente. Vamos a leer detenidamente Génesis capítulo 6. Quiero leer solamente el verso 14. Usted lo puede leer en su casa, todo el capítulo 6, hermano, y usted va a ver lo que Dios dice ahí en ese capítulo 6. Verso 14, yo voy a leer el verso 14, usted lo lee todo, usted tiene tiempo para hacerlo y poder correr para poder terminar en el tiempo, hermano, preciso. Dice Génesis capítulo 2, capítulo 6, verso 14. Dice la palabra del Señor: hazte un arca de madera de gofer. Oiga bien. Hazte un arca de madera de gofer con aposentos en ella. Recúbrela con brea por dentro y por fuera. Fíjese que quiero hablarle de tres cosas. Por eso le dije que vamos a hablar detenidamente. Dígale: Padre, por favor, Señor, te pido que me ayudes. Te pido que me des la gracia. Te pido que abras mis oídos, Señor, y nos des una buena palabra. Oramos, Señor, de repente antes de cenar la comida física, Señor, este día viernes venimos para cenar de la comida espiritual. Oramos por estos alimentos, que nos caigan bien a nuestro espíritu, para que la gracia tuya, Señor, y la bendición pueda traernos revelación. Clamamos a ti, porque si clamamos a ti, Señor, tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, que nos puedas, a través del clamor, a través de la súplica, a través de pedirte, Señor, en esta hora, pedimos, Dios, que nos des la gracia, que sea la palabra que estaba esperando, la palabra que su espíritu necesita para ser edificado. Señor, clamamos a ti para que nos lleves a esa dimensión espiritual. Gracias, Espíritu Santo, en tus manos, Señor, yo solamente soy un instrumento en tus manos, Padre. Por favor, úsame, que la palabra que yo hablo no sea la mía, sino la tuya. Solamente soy un instrumento, Señor, un vehículo, un portavoz de ti, Señor, en el nombre de Cristo. Bendecimos cada familia, oramos por cada familia, oramos para que la bendición tuya, la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición de su Santo Espíritu pueda estar sobre sus vidas, sobre su familia, sobre sus finanzas, sobre momentos, son momentos malos,
pueden ser para el mundo, pero nosotros no dependemos. Decía el hermano que si dependiéramos de una nómina, este sería el peor mes que pudiésemos tener. Nosotros dependemos de Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Él va a proveer. Él dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y del polvo Él me va a levantar. Entonces, ¿sabe qué, hermano y hermana? Él nos va a proveer. Él está ahí. Así es que gracias Dios, gracias porque no dependemos de la economía española ni de la economía del mundo. Dependemos de la economía que viene del cielo. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así que, Padre, en esta oportunidad que nos permites, el privilegio de poder, Señor, estar delante de ti. Ahí bendigo a la vida de mis hermanos. Provéele, Señor, porque tú eres Jehová Jireh, eres nuestro proveedor, eres nuestro ayudador. Así que, Padre, gracias. Bendecimos los hermanos de donde nos están viendo, de los diferentes lugares que nos ven a través de internet, Señor. Y la iglesia que está ahí en casa a través de internet, Padre, que nos están monitoreando, que nos están llevando, Padre, les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Bendecimos los hermanos que nos están viendo desde ahí de Benecer, de Barcelona, ¿verdad? Bendecimos los pastores que están por ahí y toda la congregación también que está en casa. Desde aquí, desde Benecer, Girona, les amamos. Ustedes saben que les amamos con todo el corazón y son parte de nosotros. Son una bendición, y desde aquí a la hermana Sonia y a su familia y a todos los hermanos que están ahí, que viven en Barcelona, les bendecimos, todos aquellos que se conectan a través de este medio para poder estar con nosotros. Entonces yo quería ver un poco, le voy a leer de nuevo. Dice, le dice el Señor a Noé: hazte un arca de madera de gofer. Hazte un arca de madera de gofer, es lo primero que le dice. Y fíjese que, como le decía yo un poquito ahí, despacito, hermano, nos vamos a ir viendo un poquito. Pero fíjese que estaba leyendo en otras versiones, y fíjese que en otras versiones dice, hermano, dice, hazte una arca de madera de pino. Y así, hazte una arca de madera de cedro, dice también. Pero me llamó la atención esta palabra gofer o gofer, como usted lo quiera leer. Y fíjese que su significado es, hermano, que es una madera para construir. Pero que es una madera para construir una casa, un arca, un aposento. Porque fíjese que es como que tiene un símbolo ahí, hermano, ahí encriptado tal vez, hermano. Y fíjese que otro de los significados es alojar, es alojamiento. Oiga bien, la palabra gofer, eso significa, hermano, que es como una madera, es como, me imagino yo, como la madera que tenía Salomón allá, hermano, en el templo nuevo, que era dice que los suelos eran de pura madera, hermano. Entonces mire qué lindo. Entonces fíjese que eso significa, y entonces Dios le da instrucciones a Noé y le dice que se haga una arca. ¿Para qué? Esa arca era para, por ejemplo, para resguardar ¿a quién? A su familia. Entonces usted sabe toda la historia. Ya yo creo que de Noé ha escuchado muchas prédicas. Decíamos en alguna de ellas que van a haber gente que se va a salvar a la manera de Noé. Hermano, pero para salvarse a la manera de Noé necesitamos instrucciones, y nos están dando instrucciones. Entonces a Noé le dijo el Señor, ¿sabes qué, Noé? Hazte un arca porque yo voy a destruir el mundo. Hazte un arca, yo voy a destruir a todo ser humano que vive, animales y seres humanos que no quieren que yo gobierne sobre ellos. Entonces yo los voy a destruir. Pero tú prepárate, haz un arca
¿Para qué? Para que puedas salvar a tu familia, para que puedas guardar, resguardar a tu familia. Y entonces, hermano, ¿por qué? Porque él viene y le habla a un padre. Mire que no le habló a la mamá, ni le habló a los hijos, ni le habló a la nuera, a las nueras, hermano, o a las sieras, pero fíjese que él le habló a un padre. ¿Sabe qué va a hacer? Va a hacer el Señor. Nos va a hablar a los padres, porque Él va a volver primeramente el corazón de los padres hacia los hijos y después el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces hay que leer despacito. Hay que leer despacito lo que la palabra de Dios dice. Entonces viene Noé como padre y entonces, hermano, recibe las instrucciones. Entonces nosotros como padres, yo hablo a todos los papás, a todos los que son padres, que nos están viendo a través de ahorita mismo. Entonces yo estoy hablando a usted, necesitamos padres recibir instrucciones de Dios para poder resguardar la familia. Entonces, hermano, Noé una lo escoge y le dice, no hay, en tus generaciones no hay, tú eres el único padre. Entonces tú vas a ser ejemplo de los demás. Entonces, mire, hermano, le habla a un padre. Entonces, ¿sabe a quién le va a hablar el Señor? A usted que es papá, a usted que es padre de la familia. Le va a hablar el Señor y le va a dar instrucciones. ¿Para qué? Para que usted prepare, para que usted pueda resguardar a sus hijos. Y eso lo hacemos, normalmente lo hacemos. Vivimos en una casa, queremos que cada uno de nuestros hijos tenga una habitación para vivir, para dormir, y entonces ahí viven resguardados, ahí viven guardados, ¿verdad? Los hijos. Entonces, hermano, en este tiempo de la destrucción de todo lo que iba a haber en la tierra, toda la tierra iba a ser destruida. Entonces Dios le da instrucciones a Noé y le dice que se construya una arca. Y entonces le dice hasta la madera que tiene que utilizar. Nosotros a veces, hermano, queremos construir, pero construimos de lo que sea. No le pedimos a Dios. Usted se va al templo de Salomón. Salomón, hermano, clasificó los materiales que iba a construir la casa de Dios. Oiga bien, entonces, hermano, necesitamos saber distinguir. Muchas veces, pues, no, es que este material está más barato, sí, pero está feo. No importa, la mezcla lo tapa. Entonces, no, y tal vez Dios le está diciendo, no, quiero que me lo construya de tal material, del mejor material. Y entonces, imagínense el templo de Salomón, hermano, fue construido, las paredes forradas, hermano, de oro. Y dice que los suelos eran de pura madera, hermano, pero madera de acacia, madera linda, hermano, madera tremenda, era un lugar hermoso. Entonces, así debemos de construir nuestra vida, así debemos de construir nuestra familia, un lugar hermoso para que Dios habite en medio de nuestras familias. Esa es la idea. Entonces, pero hay que recibir instrucciones de parte de Dios. Pero ¿cómo se reciben instrucciones de parte de Dios? Una, agradando a Dios. Segundo, caminando con Él, agradándolo, caminando con Él. Entonces, un padre va a poder edificar la casa cuando agrade a Dios, y número dos, cuando esté caminando con Él y haya hallado gracia delante del Señor. Entonces, a veces no avanzamos como familia porque no sabemos cómo, no tenemos la idea clara, y Dios es un Dios de orden. Entonces, hemos dicho aquí siempre, hermano, que el orden de Dios atrae la bendición. Entonces, necesitamos un orden para poder, hermano, edificar la familia. Muchas veces ya se nos pasa, hermano, ya cuando los hijos crecen, ya casi no podemos hacer mucho. Pero también el testimonio vale mucho. Pero usted que tiene niños pequeños, o los jóvenes que están pensando en casarse, que un día van a ser padres, van a ser madres, necesitamos el alineamiento de Dios, caminar alineados con Dios. ¿Para qué? Para que todo sea para bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces muchas veces fracasamos o tropezamos o damos una gran vuelta, hermano, para poder llevar a la familia a tierra firme. ¿Sabe por qué? Porque no estamos recibiendo instrucción. Entonces,
Noé recibe instrucciones, hermano, de tal manera que le dice hasta, hermano, de qué va a construir el arca. Y dice que, le decía que el arca, le dice el Señor, vas a hacer el arca con una madera que se llama gofer. Entonces lo vas a hacer con esa madera. Entonces ya de seguro que había bastante en aquel tiempo. O no había bastante y había que buscar, hermano, la madera que hay, pero de esa es la madera que debes de utilizar para que construyas el arca donde vas a resguardar tu familia. Entonces, número uno. Número dos le dice en ese versículo. Permítame, hermano, me voy para ahí. 6:14 6:14 estábamos, ¿verdad? Sí. Le dice en ese versículo, hermano, dice, hazte un arca de madera de gofer. Le dice, con aposentos. Entonces, con aposentos, con habitaciones. Hazte el arca, pero vas a hacer ahí dentro, hermano, como un arca como de unas 3 plantas, imagínense, tremendo. Y entonces le dice, vas a hacer habitaciones, aposentos. Y eso nos lleva, ¿qué nos facilita un aposento? ¿Qué nos facilita una habitación? Yo lo que veo que nos facilita protección. Una casa nos facilita protección. Porque en una casa pueden venir los fríos que vengan y puede entrarse el frío como sea en los inviernos que vivimos aquí, dentro de la casa, aquí dentro de la iglesia, pues tenemos un calentador ahí para calentar cuando hace mucho frío. ¿Por qué? Porque el frío se mete dentro. Entonces, pero aquí estamos mejor que allá afuera. Aquí aguantamos más que allá afuera. Porque si estamos allá afuera y viene el frío a medianoche, no podemos aguantar toda la noche allá. Pero aquí sí podemos aguantar la noche porque hay protección, hay paredes. Entonces le dice, número 2, le dice ahí, hazte aposentos en ella. Y número 3 le dice, hazte aposentos en ella y recúbrela con brea por dentro y por fuera. Entonces fíjese que esta palabra calefatearla, hermano, significa reconciliación, significa reconciliar, significa satisfacción. Es lo que le estaba leyendo al principio. Al principio comencé con un versículo bíblico acerca de la iglesia primitiva. Acerca de la iglesia primitiva, cómo lo tenían todo en común. Ellos podían dedicarse a la enseñanza de los apóstoles, podían dedicarse a la comunión, tenían comunión, luego partían el pan y luego se dedicaban a las oraciones. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no había lío entre ellos, estaban reconciliados. Era tanto el amor, hermano. Mire que cuando nosotros hay personas, hermano, muchas veces decimos, hemos perdido el primer amor. Yo me acuerdo aquí cuando la iglesia comenzamos. Éramos, bueno, como las iglesias comienzan, ¿va? Con un grupo familiar, teníamos ahí en el piso donde yo vivía. Luego, hermano, ya llegamos, que éramos como más de 20 hermanos. A los 6 meses ya éramos más de 20 hermanos. Y entonces decidimos, aquellos hermanos, decidimos alquilarnos un local. Y entonces nos alquilamos el primer local. Felices de estar ahí, comíamos juntos, hermano, hacíamos vigilia. Había una inocencia tremenda. Y luego fuimos creciendo y ya las cosas fueron cambiando. Ya las cosas fueron cambiando porque ya éramos más y ya era difícil. Algunos tenían tiempo, otros no tenían. Y entonces era un poco difícil, pero fíjese que ahí habían 3,500 hermanos. Y después se unieron 5,000 más. O sea, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Hermano, porque de eso depende. De eso depende. ¿Sabe qué? Depende de que estemos reconciliados. Entonces, si usted ve, hermano,
a Noé en su exposición ahí, usted va a ver, hermano, cómo Dios le da instrucciones. Entonces Noé viene obediente y hace como hace de acuerdo a lo que Dios le dice. Y llega el momento de la crisis, llega el momento del diluvio. El diluvio fue mandado por causa de la maldad del hombre, por causa del pecado del hombre. Entonces viene, hermano, viene un espíritu de muerte para destruir a la humanidad, para destruir todo lo que tenía vida. Todo lo que tenía vida, hermano, venía. Entonces, mire cómo Dios, hermano, nos prepara. Por eso le digo, estamos viviendo lo del principio, lo estamos viviendo al final. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo vino destrucción y solo había una familia. ¿Sabe que hoy podríamos decir solo hay una familia y es la familia de Cristo? Entonces esta familia viene un momento y aunque los gobiernos no sean profetas ni hijos de profetas, empiezan, hermano, que la única solución es quedarse en casa para poder, para que el virus, para que el destructor que está matando, hermano, pueda pasar de lejos y no pueda llegar a nosotros. Entonces mire qué tremendo cómo estamos viviendo tiempos similares a hoy. Entonces viene Dios y le dice, hazte un arca, métete ahí porque viene una destrucción para este mundo, para esta tierra, y he hallado gracia delante de ustedes. Y entonces, hermano, viene Noé y su familia, preparan el arca, predica 120 años. Aquel hombre, nadie quiso entrar, hermano. Mire, yo hago la comparación, disculpe, no quiero ofenderlo, pero los animales entraron, hermano, en el arca. Entonces yo he pensado, perdone, pero no lo digo por usted, lo digo por decirlo, ¿verdad? Yo lo digo, pero hay seres humanos que no llegan, pero ni a la condición de animales. Porque los animales atendieron, pero el ser humano está en contra de Dios. Entonces, ¿qué clase de animal será? Bueno, al final somos animales, ¿va? Así lo dice la Biblia. Y es por eso es que aquel hombre se confundió y dijo que éramos descendencia del mono. Entonces, ¿por qué? Porque ellos se parecen, nosotros nos parecemos. Todos los animales se parecen, tienen ojos, tienen boca, tienen todo lo que similarmente tenemos nosotros. Pero porque es nuestra hábitat, es nuestro hábitat. Es que Dios creó seres que acompañantes de la humanidad, parecidos a nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos en paz. Entonces, pero imagínense que los animalitos entraron, hermano, hasta el más torpe, hasta el más burro, hasta los burros entraron, pues, imagínense los burros. Entonces, qué tremendo, hermano, la humanidad de hoy. No para usted, para otra gente que estoy hablando de este tema. Pero imagínense que él viene, recibe instrucciones, se meten, hasta esos animalitos se metieron en el tiempo de la confinación, se metieron a su casa y de ahí no salieron. Y cuando salieron de ahí ya no había humanidad, todo había sido destruido. ¿Pero qué? Pero ellos, tenemos una protección de Dios. Hay una protección de Dios. Métase a su casa. Nosotros aquí con Danielito y Manolo venimos, hermano, porque es nuestro deber, pero ahí en su casita, ¿verdad? En su casa, ahí recibiendo la palabra del Señor. Entonces, mire, ¿por qué? Porque vamos a tener un alojamiento, un lugar de un aposento, hermano, de protección, y vamos a tener reconciliación. Entonces es lo que Dios necesita. Entonces, ¿para qué nos ha metido a la casa? ¿Para qué nos ha confinado? ¿Para qué ha permitido el Señor que estemos en la casa? Para reconciliarnos, porque antes cada quien iba para donde quería, se iba de aquí para allá y no tenía tiempo para la familia. Pues hoy tiene que tener sí o sí. Entonces, mire qué tremendo, hermano. Sigamos adelante. Hay muchas cosas que podría hablarle acerca de Noé. Yo le decía que hay familias que se van a salvar a la manera de Noé. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a salvar la familia. Yo decía que, por ejemplo, hay otro tipo de familia, ¿verdad? Que es esta es la familia de Noé.
Va a salvar después de un diluvio, va a venir la salvación, viene la salvación para ellos. Pero luego hay una familia que es la familia de Lot. Usted va a ver que a Lot lo sacan de Sodoma porque Dios va a destruir Sodoma y entonces, hermano, sale Lot ahí, hermano, deja todo, no se lleva nada, hermano, y sale teniendo que salir corriendo. ¿Por qué? Porque Sodoma, el lugar donde estaban, iba a ser destruido. ¿Sabe qué? Muchas veces a nosotros nos va a pasar así también. Este mundo, ya lo dice la palabra, este mundo va a ser, hermano, destruido. Entonces pero ¿sabe qué? Dios, hermano, aunque vivamos en medio de un mundo tan difícil, un mundo que no cree en Dios, de un mundo que rechaza, hermano, a Dios, Dios nos va a sacar. No vamos a pagar. Dios es un Dios justo, hermano. Él sabe. Entonces dijo, voy a ir para sacar al justo Lot de ahí. Dice que Lot, hermano, abrumaba su alma por la nefanda conducta de las personas de aquel tiempo. Igualmente la iglesia, estamos viviendo tiempos, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así como en los días de Lot, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, como familia necesitamos, hermano, instrucciones, pero cumplirlas, para que podamos tener una mejor familia, para que podamos lograr tener un aposento, tener protección, tener reconciliación. Necesitamos instrucción, necesitamos que cada sacerdote escuche a Dios. Escúchelo. Si usted nunca ha tenido un encuentro con el Señor, porque hay gente que es cristiana, lleva un montón de tiempo y nunca ha escuchado la voz de Dios hablándole a su oído, susurrándole a su oído, diciéndole lo que tiene que hacer. Pues para que podamos tener una familia, necesitamos, hermano, recibir la instrucción que viene del cielo. Fíjense que nos vamos a ir punto número 2. Quiero que nos vayamos, hermano, a Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12, usted ya conoce la historia, pero quiero que leamos los versos 3 y 4 para empezar. Dice el verso 3, hablen con toda la congregación de Israel y díganle, el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia. Háblenle a todo el pueblo de Israel y díganle, ustedes deben tomar un cordero por familia, según las familias de los padres. Verso 4, si la familia es tan pequeña como para no comerse todo el cordero, entonces esa familia y sus vecinos más cercanos tomarán un cordero, según el número de personas, calcularán el cordero según lo que cada persona puede comer. Mire, ahí nos habla del cordero. Entonces, una de las instrucciones que el Señor nos da en cuanto a lo que es la reconciliación familiar, la reconciliación de la casa, la reconciliación de la familia, es que debemos, ¿sabe qué? ¿Sabe qué está pasando este tiempo, hermano? Es que nos estamos reconciliando con el Señor. Es que hemos andado así, hermano, viviendo. Yo creo que por eso vino todo esto, hermano. Dios permite las cosas, ¿para qué? Para afirmar el corazón de la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos tan afanados en queriendo euros y al final ni tenemos nada. Ese es el problema. Yo dije, bueno, de aquí a unos 3 años por lo menos yo voy a tener un montón de cosas, y llevo 18, hermano, y no tengo nada. No tengo ni donde caer vivo, ¿verdad? Porque bueno, mejor dejemos eso ahí. Pues caer vivo, dijo uno que caer vivo, caer muerto, dijo que en cualquier lado caía, pero caer vivo no. Pero fíjese, hermano, fíjese que es alinearnos con el Señor. ¿Sabe qué? Es reconciliar la familia. ¿Con quién? Con el Cordero. Entonces aquí le dice en este verso 3, hermano. En el verso 3 le dice ahí, hablen a toda la congregación de Israel y díganle,
el día 10 de este mes cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia. ¿Sabe qué es lo que debemos de hacer o debe de hacer? Yo, por ejemplo, estoy viviendo una situación, ya mis hijos ya están grandes. Por ejemplo, por la noche solo tengo a uno. A Jonathan está conmigo ahí porque mi Stephanie ya vive con su familia y Raquel trabaja los fines en la noche, perdón. Entonces trabaja ahí, su trabajo es por la noche. Y entonces, hermano, ya solo pasamos la pastora y yo ahí en la casa, ya no pasa nadie más. Entonces, pero estamos orando ahí, estamos clamando. Estoy clamando por mis hijos para que él que no está en el Señor se vuelva por los demás, para que busquen al Señor. Entonces ahí estoy, hermano, pegadito, clamando al Señor para que el Señor haga la obra que tiene que hacer en la vida de mis hijos, para que ellos no se pierdan. Entonces estoy tratando de reconciliar mi familia con el Cordero, hermano, porque con Cristo, el Cordero es Cristo. Entonces necesitamos reconciliar. Usted reconcilie, hermano, a sus hijos con el Señor. ¿Para qué? Para que podamos seguir las alineaciones del Señor. Entonces ahí le dice en el verso 4, si la familia es tan pequeña y empieza, entonces ¿sabe qué? Necesitamos tener cordero. Necesitamos tener cordero en la casa, en la familia. Si Cristo no está en la familia, estamos perdidos. Si no estamos reconciliados, si los hijos no saben quién es el Señor Jesucristo en nuestra vida, porque nosotros no lo representamos bien, entonces ellos, hermanos, no van a creer en Cristo. Pero necesitamos reconciliar las familias, tener cordero en la casa, tener cordero, hermano, en la familia. Entonces son pasos, hermano, a seguir. Son pasos a seguir. Miremos otro pasaje. En el verso 7, 12:7, váyase para ahí. Tomarán un poco de sangre, la pondrán en los dos postes y en los dinteles de las casas. Mire, tomarán un poco de sangre, la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas, donde lo vayan a comer. Entonces, esa era la señal. Entonces, en nuestra casa debe haber señal. Les decía, pusimos este rotulito ahí. Somos de Cristo. Soy de Cristo. Aquí también dice, soy de Cristo. Somos de Cristo. Entonces, hermano, eso se puso como una señal. Pero si usted no lo tiene, usted ponga una señal en su casa. Hoy es el tiempo para poner una señal. Agarre aceite y unja por fuera los dinteles de la casa, hermano, porque ahora es una entradita que tenemos, ¿va? No es que antes tenían una casa y tenían corredores así, habían horcones, habían postes en la casa, y entonces ponían la señal ahí. Entonces el destructor, el coronavirus, ¿sabe qué hacía? Se iba por otro lado, pero menos llegaba a esa casa. Entonces unja su casa, entonces Dios está, ¿sabe qué? Está preparando el sacerdocio, está preparando el día domingo. El día domingo cada padre de familia, cada mamá deben de preparar, hermano, los elementos. ¿Para qué? Para que juntos podamos tomar la cena del Señor el día domingo, ¿verdad? Cada uno pueda comprarse su botella de vino, el pan que lo puedan preparar, si lo quieren preparar, o si no, cualquier pan que ustedes vean ahí, hermano, lo pueden utilizar para que puedan hacer la cena del Señor. Pero en este tiempo es volviéndonos también al sacerdocio familiar. Entonces en este tiempo Dios está probando los corazones a ver qué clase de sacerdote es usted, ¿verdad? Entonces, hermano, mire qué tremendo. Los sacerdotes tienen que poner la señal en su casa. ¿Para qué? Para que el destructor, para que el heridor, para que el diablo con todos sus demonios, hermano, se vaya para otro lado, pero que no pase por su casa. Que no lo toque su familia. Póngala y póngase como sacerdote del Señor. Sigamos. En el verso, ahí un poquito más, verso 12.
Verso 13, mejor. Dice la palabra del Señor en el verso 13. Dice, y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre de las casas donde ustedes se encuentren, les servirá de señal. Mire, aquí estamos, ¿verdad? Les servirá de señal, pues yo, dice el Señor, aquí es el Señor, mire, yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Mire qué lindo el Señor. Entonces, el Señor permite, pero hermano, mire, van a haber tentaciones, pero la tentación no es pecado. Caer en la tentación es el pecado, la tentación no. Entonces Dios va ahí, vaya, ahí está Job, tiene todo, tiéntalo, a ver, pero ahí el Señor iba frenándolo. Entonces, ¿sabe qué? Aquí igual, cuando vea, yo, dice el Señor, los dinteles y en las puertas, la señal del Cordero, la señal de la sangre de Cristo, entonces yo pasaré de largo. No puede, mire hermano, la sangre de Cristo tiene tal poder que nadie puede contra esa sangre. ¿Qué clase de sangre, hermano, tan preciosa fue esa, que nos da seguridad, que nos da bendición, que tomamos la Santa Cena, como este domingo la vamos a tomar, hermano, y nos limpia nuestra genética, hermano, nos libra de tantas enfermedades, nos libra de tantas cosas, hermano? Qué lindo es poder, hermano, ver cómo Dios, hermano, nos da de su gracia. Entonces podemos ver ahí que dice, tomarán un poco de sangre y la untarán en los postes. Eso es lo que dice esta versión, pero dice, no habrá ninguna plaga, que dice inmortandad, pero fíjese que viene de una palabra que se pronuncia neguf, y fíjese que la palabra esta significa plaga, tropezar, algo que lo destruya. Oiga bien, entonces cuando dice todo esto, dice, no habrá mortandad, no habrá plaga, no habrá quien te haga tropezar, no habrá quien te destruya. ¿Por qué? Porque hay una cobertura. Pondrás, dice hermano, y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. No habrá. Hay una seguridad, hermano. Hay una seguridad. Ya no tengamos miedo. Sí, cuidémonos, pero no tengamos miedo. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Si tenemos la sangre de Cristo en nuestras vidas, en los dinteles de la casa. Y entonces, hermano, ahí que Dios nos ayude. Siga, nos vamos. Bajamos un poquito al verso 8. Al verso 8 de este mismo capítulo 12. Dice, lo comerán esa noche, asando la carne al fuego y acompañando la carne con panes sin levadura. Mire, van tomando como la Santa Cena ahí, hermano. Y dice, y hierbas amargas, o hierbas amargas, hermano. Dice que así lo comerán, se lo vuelvo a leer. Lo comerán esa noche asado, la carne al fuego y acompañado de la carne con la carne con panes sin levadura y hierbas amargas. Entonces esto me suena a mí, dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Mire, una de las cosas que a veces se nos olvida a nosotros, hermano, es que la Biblia dice que es necesario que entremos en el reino de los cielos a través de tribulaciones. Entonces todo esto va a pasar, hermano. Mire, si ahorita son esas cosas, pero vienen otras cosas un poco diferentes, hermano. Entonces, hierbas amargas, eso nos habla de repente, hermano, de dificultades que vamos a pasar. Vamos a pasar momentos difíciles, momentos en los cuales Dios va a probar nuestro corazón. Por eso le decía, la tentación no es pecado, caer en la tentación. Entonces vamos a ser probados en nuestro corazón, a ver dónde está nuestro corazón.
A ver en qué está nuestro corazón. Dice que el Señor probó al pueblo de Israel por 40 años, eran 40 días, pero como había rebeldía en el corazón, los anduvo así, vagando de aquí para allá, dando vueltas, y estuvieron 40 años para poder llegar a la tierra prometida. Eso nos pasa cuando no seguimos las indicaciones, cuando nos olvidamos de las indicaciones que Dios, hermano, nos está dando. Entonces ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a estar dando vueltas. No quiere seguir las instrucciones del Señor, entonces va a estar dando vueltas. Va a estar dando vueltas, llevando a la familia 40 años, y a los 40 años Dios va a tener misericordia y lo va a meter a usted. Pero no hay necesidad de dar tanta vuelta, hermano, sino que caminar el camino recto. ¿Quién es el camino? Cristo Jesús. Entonces, van a haber dificultades amargas. Dice, las dificultades le van a causar amargura. Sáquese toda amargura en el nombre de Jesús. Pero dice, hermano, que lo van a acompañar con panes sin levadura. La levadura es como, ¿sabe qué significa la levadura, hermano? Significa hipocresía. La levadura es figura del pecado, pero donde más va arrimado, ¿sabe cuál es el pecado? El pecado de la hipocresía. Por eso dice el Señor, coman pan sin levadura. El domingo vamos a tener hay algunos hermanos que hacen pan sin levadura. ¿Por qué? Porque dice que tiene que ser sin hipocresía. Entonces, cuando uno se vuelve hipócrita, hermano, hay mucha hipocresía dentro de la iglesia, dentro de la gente, hermano. Nos vemos pero no nos tragamos, nos saludamos pero no nos saludamos con sinceridad del corazón. Entonces, ¿sabe qué es lo que hace la Santa Cena? La Santa Cena nos reconcilia, la Santa Cena nos quita la amargura, la Santa Cena nos quita la hipocresía. Entonces, desde ahí, si ya seguimos siendo hipócritas, hermano, ese es lío, ¿verdad? Entonces, claro, la hipocresía, eso no nos va a dejar avanzar, hermano. La amargura no nos va a dejar avanzar. Si usted está amargado, hermano, trate de endulzarse, trate de arreglar las cosas, porque ¿sabe qué hace la amargura? El amargado, hay gente que se amarga dentro de la iglesia, y sabe que la amargura, hermano, es un arma de destrucción masiva. Es un arma de destrucción masiva que si hay amargura dentro de la iglesia, ¿sabe qué es lo que pretendemos nosotros? Es destruir la iglesia del Señor. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Hay del que destruye el cuerpo. El cuerpo es la iglesia, hermano, del Señor. Entonces dice, Dios le destruirá a él. Entonces hay gente, hermano, que se amarga aún dentro de la iglesia. ¿Y sabe qué es lo que hace? Hace mal, hace daño, va haciéndole daño, va hablándole mal a la gente. Por eso, mire, ¿ve? Cuando usted, alguno hermano o alguna hermana de alguna iglesia, de las diferentes denominaciones que puedan haber, le va hablando mal del hermano, le va hablando mal del pastor, no, fíjate que ahí en esa iglesia es aquí, esa iglesia es allá, ese pastor es aquí, esos líderes no son ni líderes, hermano, ese ¿sabe qué? Es una persona amargada, y que lo que está despidiendo de su lengua como una serpiente es amargura. Esa amargura. Entonces aléjese más bien de esas personas que le van a hablar mal de los demás, porque Cristo jamás le iría a hablar mal de otro hermano. Aunque estuviera mal, el Señor no iría, no, mi hijito, yo tengo misericordia de él, también ten tu misericordia de él. Entonces, hermano, qué tremendo. Mire lo que dice Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Yo estaba viendo, hermano, qué tremendo. Mire que cuando le dice el Señor, ¿sabes cómo te vas a comer el cordero? Con hierbas amargas. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Les voy a quitar la hipocresía que hay en ustedes. A ver, hermano, que cuando el Señor viene y lleva al pueblo por el desierto, igual que nosotros, pues vamos por este desierto que es la tierra. Mira el pueblo que va por el desierto. Entonces usted va a ver que le cambia la manera de comer,
la dieta, le cambia la dieta, le cambia el alimento. Y en vez de comer puerros, cebollas, ajos, pepinos, pescado, lo que dice la Biblia, viene el Señor y nos cambia la dieta, nos cambia la manera de alimentación. Entonces, fíjate, hermano, ¿por qué? Porque el maná era un componente. Usted va a ver que dice que eran como semillas de cilantro. Y hermano, pero era el pan de Dios. Pero ¿sabe qué era lo que traía ese pan? Lo que traía ese pan, hermano, era un cambio interior. ¿Sabe qué es lo que necesitamos nosotros muchas veces? Ese cambio interior, el cual Dios lo está provocando en este tiempo. Si ya no cambiamos en este tiempo, hermano, si ya no creemos, si ya no cambiamos, hermano, pues ya no vamos a cambiar nunca más. Seremos destinados para presa y destrucción, de seguro. Pero este tiempo es un tiempo para cambiar. Si usted no cambia, si usted no es transformado a través de este tiempo, entonces, hermano, va a ser difícil cambiar más. Entonces el Señor nos llama. Verso 11. Verso 11, y con este voy terminando, hermano. Verso 11 de ese mismo capítulo 12. Vamos a ir al verso 11, aquí está. Dice la Biblia, deben comer el cordero vestidos y calzados y con el bordón en la mano y comerlo deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Entonces, fíjese que veo que aquí está esta palabra, comer el cordero apresuradamente. Y dice que con el bordón en la mano. Fíjese que nos habla, hermano, dice el apóstol Pedro: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Pero fíjese que esto nos habla, hermano, de linaje. De un linaje santo, de un linaje apartado para Dios, de una familia. Linaje es familia también, linaje es descendencia. ¿Sabe qué, hermano? Viéndolo desde ese parámetro, hermano, dice que cuando comemos el cordero apresuradamente, estamos cada día creciendo, corriendo, caminando hacia la meta final, hacia la meta que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le temen. Entonces, ¿sabe qué? Estamos preparando un linaje, estamos preparando una familia bien preparada, bien dispuesta para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recuerde que es una señal profética de los últimos tiempos. Una de las señales proféticas de los últimos tiempos es que Dios va a traer restauración a la familia. Él va a volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces lo vemos ejemplos en la palabra de Dios. Estaba viendo un ejemplo en la palabra del Señor. Por ejemplo, la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta, hermanos, se encuentra, pero esa mujer me llama la atención, hermano, porque ella busca un reconcilio verdadero. Busca un ministro, busca un profeta. Y él dice, hermano, me llamaba a mí tremendo la atención, que el Señor les menciona a Israel en el tiempo de su venida. Le dice, pero en el tiempo de Elías habían muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado el profeta Elías, sino a una viuda que vivía en Sidón, en Sarepta de Sidón. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Dice que el pueblo se encendió en furor por lo que le estaba diciendo, hermano. Pero fíjese que viene el profeta y se va donde esa mujer. Usted conoce ahí en Primera de Reyes capítulo 17, empieza a hablar acerca del encuentro de Elías con esa mujer. Entonces, hermano, dice que ella tenía un hijo, que tenía un esposo, pero el esposo se le había muerto. Claro, era viuda, ¿va? Era viuda, es lógico, obvio que era. Entonces tenía un hijo. Entonces llega el profeta y entonces le pide un pan a ella, y ella le dice: no, solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite para hacer un pan, comérmelo yo y mi hijo y morirnos, porque ya no tenemos nada.
Pero mire lo que le voy a decir, en medio de las circunstancias va a haber provisión. En medio de la crisis, de las pandemias, de lo que está sucediendo, Dios va a traer provisión. Entonces esa viuda, Dios sabía que solo se iba a comer ese pan y el hijo y se iban a morir. Pero antes de que eso pasara, Dios envía al profeta Elías. Y entonces, hermano, ¿sabe qué? ¿Sabe qué envió Dios ahí a través del profeta Elías? Envió provisión, porque Dios es nuestro proveedor. Allá estaba en el monte Moria, el padre de la fe, Abraham. Iba a degollar a su hijo porque lo iba a entregar como una ofrenda. Y cuando Dios vio el corazón de Abraham, que estaba dispuesto a entregarle su único, su hijo, su amado Isaac, entonces, hermano, ¿sabe qué? Cuando levantó la mano con el cuchillo para ofrecerle la ofrenda al Señor, bramó un becerro allá y le dijo a Abraham: mira, no le hagas nada al muchacho, ahí hay un becerro, ahí yo te he proveído. ¿Sabes por qué? Porque quiero enseñarte que yo soy tu proveedor. Quiero enseñarte, ¿sabe qué le dijo a la iglesia primitiva? Quiero enseñarte que yo soy tu sanador. Quiero enseñarte que yo soy tu salvador. Quiero enseñarte que yo es quien coordino, pero todo aquel hombre que se deja instruir. A esa mujer que se iba a morir ahí en Sarepta de Sidón, le mandó al profeta, el cual, hermano, nunca dice que le escaseó a aquella mujer harina en su forma de amasar, ni aceite. A la otra viuda que aparece después en el capítulo 4, que aparece ahí con Eliseo, fíjese que la viuda le dijo: trae, pide, consigue, provee. Entonces, hermano, ¿sabe qué? Se terminó se terminó el aceite. Se terminó la unción. ¿Por qué? Porque no había dónde echarla. Ella no buscó. Necesitamos buscar para que no se termine la unción. Necesitamos vasijas, necesitamos más vasijas para que la unción no se termine. Podemos ser llenos aquí todos, llenos del Espíritu Santo, la familia siendo bendecida por el Señor, pero necesitamos traer más. Necesitamos traer más vasijas que están vacías ahí en el mundo para que sean llenas por el Señor. Y entonces Dios es nuestro proveedor. Entonces la viuda de Sarepta dijo: me voy a morir yo y mi hijo. Pero le dijo el profeta: dame a mí primero. Y entonces le dio, hermano. Y sabe que después de que probó su corazón también, porque eso es probar su corazón. Imagínese que yo vaya a su casa y usted solo tiene la comida para su familia y sus hijos, y llego yo de imprevisto, y entonces Dios toca el corazón y le dice: dale a mi siervo primero. Y entonces usted dice: Señor, pero solo tengo la comida para mis hijos, no tengo para nada más. Pero entonces Dios está probando ahí su corazón. Entonces viene usted y me da a mí, o le da un siervo, cualquier siervo que sea el que llegue a su casa, y le da. El Señor probó el corazón, y ¿sabe qué hizo? Le multiplicó. ¿Sabe qué es lo que va a hacer el Señor, hermano? Le va a multiplicar, le va a bendecir de tal manera que no vamos a tener solamente lo necesario, sino lo suficiente. Va a abundar, no solamente para nosotros, no seamos escasos, no solamente para nosotros, sino que vamos a abundar para los demás, no solamente para los de la iglesia, sino que les vamos a dar a la gente del mundo que necesita provisión, porque nosotros no dependemos de la economía de la economía española. Nosotros debemos de depender de la economía que viene del cielo, que tenemos a un Dios que le proveyó a esa viuda, le proveyó a Abraham ahí en el monte Moria. Él es nuestro proveedor. Ahí dijo el Señor: este monte se llamará monte del que provee. Aquí se me apareció el proveedor. Entonces Dios nos va a proveer a nivel familiar. Entonces usted ve, la viuda de Sarepta tuvo una reconciliación verdadera. El Señor la visitó, le trajo salvación, se reconcilió con la provisión. Necesitamos reconciliarnos con la provisión. No vivamos, porque nosotros debemos de vivir en fe, debemos de vivir en victoria. Pero Obed-Edom fue un hombre, hermano, que llevó la presencia, el arca la llevó a la casa. Y sabe que en 3 meses lo bendijo a él, bendijo su familia y bendijo las generaciones de la familia venidera. Eso es lo que Dios hace cuando guardamos, cuando cuidamos ¿sabe qué? La presencia de Dios, hermano. Cuando cuidamos la presencia de Dios. Entonces la casa de Obed-Edom, pero sabe que había una de las cualidades que había en la casa de Obed-Edom, es que ellos eran músicos. Ellos adoraban. Este es tiempo de adorar, este es tiempo de orar, este es tiempo de ayunar, pero ¿sabe qué? Sobre todo adorar. ¿Por qué? Porque Obed-Edom
o la casa de Obed-edom significa, hermano, instrumento, significa hacer música, melodía, tocar. Eso es reconciliarse, una reconciliación con la fe verdadera. Número 2, reconciliación con la salvación, reconciliación con la provisión, reconciliación con la fe, reconciliación con las prioridades, hermano. ¿Y sabe qué? Reconciliación con la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Entonces necesitamos todas estas instrucciones. ¿Para qué? Para que seamos familias bendecidas. Padre, en el nombre de Jesús, esta es la palabra que hemos traído para todo el pueblo que nos está ahí escuchando en sus casas, Señor. Que la gracia tuya, sabiendo, reconociendo tu poder, reconociendo que en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de este tiempo, Señor, tú tienes cuidado de nosotros. Has tenido cuidado de nosotros y lo vas a seguir teniendo, Señor. Pero nos volvemos a ti, te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque muchas veces creemos que sí, que les pegue el coronavirus a la gente y a nosotros no llegará porque nosotros somos los hijos del rey. Sí, somos los hijos del rey, pero es tiempo de levantarse, es tiempo de reconciliarnos tener una fe verdadera, con una salvación. No descuidemos una salvación tan grande. Nos encontramos con el Dios de la provisión, nos encontramos como Dios puede establecer nuestra fe en nosotros y, Señor, ponemos nuestras prioridades las ponemos en tus manos, Señor, para que la gracia tuya ahora tenga un encuentro verdadero con el Señor ahí donde está, ahí en su casa. Es tiempo de adorar, donde la viuda hacía falta la harina y el aceite. Y cuando llegó la provisión, nunca más volvió a escasear nada en aquella casa, en aquella familia. Luego llegó el arca, luego llegó el Señor a la casa de Obed-edom, y lo que hizo Obed-edom fue que se convirtió con su familia en adoradores. Yo creo que es un tiempo de reconciliarnos con la presencia, con la adoración, con Dios en su presencia, ahí con nuestros hijos, decirles que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. No le hablemos mal de Dios a nuestros hijos, porque ellos se van a crear con una mentalidad diciendo que hay un Dios, pero que es un Dios malo. No, Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios bueno, que tiene misericordia para 1000 generaciones. Padre, bendice cada familia, cada papá, cada mamá, cada hijo, Señor, que están ahí en sus casas. Dios mío, llégate tú, la bendición tuya sea sobre sus vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Llégate ahí a las familias, a los hermanos que nos están escuchando a través de internet, en los diferentes lugares, países tal vez. Señor, allá hasta donde estamos llegando, bendícelos, bendecimos desde aquí, desde Benecer, Girona, les bendecimos en el nombre de Cristo, que la gracia del Señor Jesucristo sea derramada sobre sus vidas. Y en este tiempo de crisis, en este tiempo difícil, vamos a cambiar nuestro lamento en baile, vamos a cambiar nuestro lamento en alabanza, vamos a cambiar la tristeza en alegría, y vamos a declarar que en este tiempo somos prosperados, somos bendecidos, somos llevados a un nivel porque nos encontramos con el Señor, con una fe verdadera. Y así como dice su palabra aquí, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, dice 2 Corintios 5:20. Así dice la palabra. Así es que somos embajadores del Señor. Así es que, amada iglesia, que el Señor añada bendición sobre sus vidas, sobre su familia, que la gracia y la bendición, sigamos estas instrucciones y vamos a tener familias prosperadas, vamos a tener familias bendecidas en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, nombre que es sobre todo nombre. A ti damos la honra y la gloria. Suple sanidad,
suple sanidad. Oramos por la hermana Albita para que se recupere completamente, al 100%, Señor, que pueda salir ya completa de ahí, Señor. Cancelamos en el nombre poderoso de Cristo. Oramos por nuestra hermana, Señor, que también dio positivo con coronavirus. Padre, llénala ahí, Señor, ahí donde está mi hermana. No queremos decir el nombre porque ella, queremos orar por ella nada más, pero ahí donde está, Dios mío, en el nombre de Jesús, llégate ahí, Padre, y pon tu mano de salud. Cancela, quema ese virus, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, por el hermano Galo, Padre, para que tú puedas poner tu mano, Señor, sobre él. Y también reprende todo espíritu de enfermedad, todo virus, Señor, que lo ha atacado. Ahí donde está, llégate, Padre, y ten misericordia de él, Señor. Y así sobre aquellos hermanos que tal vez no sabemos, que son de otra denominación, pero que es de parte del cuerpo de Cristo. Oramos, Dios mío, por salud, oramos por sanidad en sus vidas, que la gracia tuya, Señor, y aquellos hermanos que están padeciendo de alguna u otra enfermedad, pon tu mano de sanidad ahí, Señor, sobre de ellos, Padre. Gracias, bendice a tu pueblo, Señor, y gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos, por Danielito, ha estado aquí con nosotros, por la vida de hermano Manuelito también, Señor. Gracias por su vida, por su familia. Les bendecimos en el nombre de Cristo. Bendecimos cada familia y que la gracia de Dios sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, amén, Señor, y amén. Les bendecimos, gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión desde aquí de la Iglesia de Cristo de Benecer, Girona. Les bendecimos y les anunciamos también, recuerden que el día domingo a las 11 de la mañana tendremos nuestra reunión y vamos a tener nuestra Santa Cena. Cada uno de ustedes vaya, cómprese el pan, cómprese el vino y prepare su Santa Cena ahí en su casa. Nosotros vamos a estar de aquí, un equipo trabajando y vamos a estar ministrando, vamos a tener la mesa también aquí como símbolo el día domingo a las 11 de la mañana. Estaremos comenzando la reunión de nuestra Santa Cena. Así que queremos que todos se preparen para que a ninguno le falte nada ahí y podamos juntos sentarnos a la mesa con el Señor. Ha sido un honor, una bendición poder estar con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y les dé bendición hasta que sobreabunde en sus casas. Un abrazo para todos. Bendiciones.